Mi nombre es Esteban Morales Ruiz. Tengo 52 años. Soy sacerdote misionero de la Orden Franciscana de Salamanca, España. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era el año 2017, en Medellín, Colombia, específicamente en la Comuna 13, uno de los barrios más peligrosos de toda Latinoamérica. 12 sicarios entraron a nuestra iglesia con un solo propósito: matarnos a todos. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino toda una comunidad sumida en violencia durante décadas. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo, que su poder es más grande que cualquier arma, cualquier amenaza, cualquier oscuridad que estés enfrentando. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa madrugada es absolutamente inexplicable. Déjame llevarte al momento en que todo comenzó. Era marzo de 2017 cuando recibí la llamada de mi superior en España. Necesitaban un misionero con experiencia en zonas de conflicto para Medellín. Yo había trabajado antes en Centroamérica en comunidades afectadas por maras, pero nada me preparó para lo que encontraría en Colombia. El olor de Medellín es algo que nunca olvidaré. Una mezcla de café recién tostado que viene de las montañas cercanas, mezclado con el aroma dulzón de las flores que crecen por todas partes, pero también con ese olor metálico de la lluvia sobre el concreto caliente. La ciudad se extiende en un valle rodeado de montañas verdes, y desde el avión parece hermosa, casi pacífica. Pero cuando bajas a las comunas, la realidad te golpea de inmediato. La Comuna 13 está construida en la ladera de una montaña. Las casas son de ladrillo rojo sin terminar, apiladas unas sobre otras como cajas irregulares. Los cables eléctricos cuelgan peligrosamente entre los postes, formando una telaraña negra contra el cielo. Las calles son tan estrechas que apenas cabe un carro pequeño, y la mayoría son escaleras de concreto pintadas ahora con murales coloridos, pero que antes estaban manchadas con sangre de décadas de violencia. Cuando llegué en abril de 2017, la temperatura era de 28 grados centígrados, con esa humedad pegajosa que hace que la camisa se adhiera a tu espalda en minutos. El sonido de la comuna es una sinfonía caótica. Reggaetón a todo volumen desde las ventanas abiertas, gritos de vendedores ambulantes ofreciendo minutos para celular, el ruido constante de las motos subiendo y bajando por las calles empinadas. Y algo más que aprendí a distinguir rápidamente: el sonido seco de los disparos en la distancia. Al principio pensaba que eran cohetes o carros petardeando. ¡Qué inocente era! La iglesia que me asignaron se llamaba Luz en las Alturas, un nombre profético que no entendí hasta después. Era un edificio de 2 pisos, con paredes de ladrillo a la vista y un techo de lámina verde que sonaba como tambores cuando llovía. Adentro había bancas de madera que alguna vez fueron barnizadas, pero ahora estaban ásperas y astilladas. El piso era de cemento pulido, siempre fresco bajo los pies descalzos. Tenía capacidad para 200 personas, pero cuando llegué, apenas asistían 45 los domingos. En la parte de atrás había 3 habitaciones pequeñas donde yo viviría, con una cocina básica y un baño que tenía mejor presión de agua por las mañanas. Pero lo que no sabíamos era que esta iglesia estaba en el epicentro de una guerra invisible que estaba a punto de explotar. Mi primer mes fue de observación. El pastor anterior, un colombiano llamado Héctor Rendón, de 61 años, me enseñó las reglas de sobrevivencia. Regla número 1, no preguntes de dónde viene la gente. Regla número 2, no te metas en los problemas de los vecinos. Regla número 3, si ves grupos de hombres en las esquinas con radios, cambia de calle. Regla número 4,
Después de las 8 de la noche, no salgas a menos que sea absolutamente necesario. Me explicó que la Comuna 13 estaba controlada por una banda llamada Los Invisibles, dirigida por un hombre del que todos hablaban en susurros, el Fantasma. Nadie sabía su nombre real. Nadie lo había visto la cara completa porque siempre usaba pasamontañas o capuchas, pero todos conocían su firma. 3 disparos en la cabeza, formando un triángulo perfecto. En los últimos 2 años, 47 personas habían muerto con esa marca. El fantasma era joven, quizás de finales de los 20, increíblemente inteligente y absolutamente despiadado. Controlaba todo: las drogas, las extorsiones, los asesinatos por encargo. La policía lo buscaba, pero era como perseguir humo. En mayo de 2017, todo cambió. Un jueves por la tarde, cerca de las 5:30, llegó a la iglesia un joven flaco, de unos 19 años, con tatuajes que le cubrían ambos brazos. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y sus manos temblaban visiblemente. Se llamaba Andrés Felipe Cardona. Se sentó en la última banca y se quedó mirando la cruz de madera que colgaba en la pared frontal. No dijo nada durante 1 hora. Yo estaba preparando el sermón para el domingo, cuando finalmente se acercó. «Hermano, necesito hablar con usted», me dijo con voz quebrada. «Yo maté a 8 personas. Tengo 19 años y maté a 8 personas. Ya no puedo más. No puedo dormir. Los veo todas las noches. ¿Cree que Dios puede perdonar a alguien como yo? Lo que Andrés me contó esa tarde me heló la sangre. Él había sido sicario de los Invisibles desde los 15 años. Su primer asesinato lo cometió a los 16 por 200,000 pesos colombianos, unos $70. Con cada muerte, el precio subía. A los 19 años, era uno de los sicarios más cotizados, pero 3 semanas antes había matado a un hombre frente a su hijo de 6 años. El niño lo miró a los ojos mientras su padre moría en el suelo. Desde esa noche, Andrés no podía quitarse esa mirada de la cabeza. Le dije lo que el Espíritu Santo puso en mi boca. Si la sangre de Cristo pudo cubrir los pecados del ladrón en la cruz, puede cubrir los tuyos también. Pero necesitas estar dispuesto a cambiar completamente de vida. Esa noche, Andrés Felipe Cardona se arrodilló en el piso de cemento de esa iglesia y lloró durante 2 horas seguidas. Cuando se levantó, era otra persona, pero lo que no sabíamos era que afuera alguien lo había visto entrar a la iglesia y no salir como el mismo hombre. En las siguientes 2 semanas, 2 jóvenes más llegaron buscando lo mismo. Primero fue Kevin Steven Parra, de 21 años, con 6 asesinatos en su cuenta. Luego llegó Julián Andrés Montoya, de 23 años, con 11 muertes. Los 3 habían trabajado directamente para el fantasma. Los 3 decidieron dejar las armas. Los 3 sabían que esa decisión significaba una sola cosa: sentencia de muerte automática. En el mundo de las bandas, nadie se retira vivo. Sabías demasiado, habías visto demasiado. La única salida era en un ataúd. Los 3 se quedaron viviendo en las habitaciones de atrás de la iglesia. Dormían en colchonetas en el piso, comíamos juntos arroz con frijoles y arepa casi todos los días. Por las noches orábamos. Ellos me contaban historias que me partían el alma. Andrés había crecido sin padre. Su madre limpiaba casas 14 horas al día para mantenerlos. A los 13 años, un reclutador de la banda le ofreció 500,000 pesos solo por ser campanero, vigilar una esquina y avisar cuando venía la policía. Para una familia que vivía con 30,000 pesos a la semana, era una fortuna imposible de rechazar. La pendiente resbaladiza lo llevó de campanero a traqueto, de traqueto a sicario. Kevin había perdido a su hermano menor en un tiroteo cuando tenía 15 años. Juró venganza. Se unió a los Invisibles para matar a los responsables. Mató a 3 de ellos. Pero la venganza no llenó el vacío.
solo lo hizo más profundo. Julián venía de una familia evangélica. Su padre era pastor de una iglesia pequeña, pero cuando tenía 17 años, su padre fue asesinado por negarse a pagar extorsión. Julián, lleno de rabia contra Dios, contra el mundo, se unió precisamente a la banda que había matado a su padre. La ironía era desgarradora. Los domingos, los tres jóvenes daban testimonio en la iglesia. La congregación creció de 45 personas a 120 en 3 semanas. La gente venía a escuchar las historias de transformación. Madres que habían perdido hijos por la violencia lloraban al ver que era posible salir de ese mundo. Jóvenes en riesgo empezaban a venir, buscando una alternativa. Pero entonces llegó la advertencia. Era un martes 13 de junio de 2017, cerca de las 10 de la noche. Yo estaba leyendo en mi habitación cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal de la iglesia. 3 golpes secos. Luego, silencio. 3 golpes más. Los 3 jóvenes se levantaron inmediatamente, con los ojos abiertos por el terror. «Padre, no abra», susurró Andrés. «Esa es la firma. 3 golpes. Es de los invisibles». No abrí. Los golpes continuaron por 2 minutos. Luego pararon. En la mañana, cuando abrimos la puerta, encontramos algo clavado en la madera. Una foto Polaroid de los 3 jóvenes entrando a la iglesia. Y debajo, escrito con marcador rojo, 7 días. ¿7 días para qué?, pregunté. Andrés me miró con ojos vacíos. 7 días para entregarlos, o todos morimos, padre. Ellos no solo nos quieren a nosotros, nos quieren matar frente a la congregación como mensaje, para que nadie más piense en salirse. Esa noche, hermanos, tuve que tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Entregaría a estos 3 jóvenes para salvar a los demás? ¿O confiaría en que Dios tenía un plan que yo no podía ver? Llamé a una reunión de emergencia con los líderes de la iglesia. Éramos 7 en total. Les mostré la foto y la amenaza. La discusión duró 3 horas. 3 de los líderes dijeron que debíamos entregar a los jóvenes. «Es ellos o nosotros», argumentaban. Trajeron este problema a nuestra puerta. Otros 3 dijeron que no podíamos traicionar a nadie que hubiera buscado refugio en la casa de Dios. La decisión quedó en mis manos. Recuerdo que salí al techo de la iglesia esa noche. Eran las 2 de la madrugada. Medellín brillaba abajo con miles de luces amarillas. El aire estaba fresco, con olor a lluvia que venía. Me arrodillé en ese techo de lámina y oré como nunca había orado en mi vida. «Señor, no sé qué hacer. Dame una señal, lo que sea. Solo muéstrame tu voluntad». Y hermanos, lo que pasó después puede sonar increíble, pero te juro que es real. A los 10 minutos de estar orando, escuché una voz. No con mis oídos físicos, sino en mi espíritu, tan clara como si alguien estuviera parado a mi lado. La voz dijo: «No temas, yo pelearé esta batalla. Tú solo mantén tu casa abierta». Bajé del techo con una paz que no puedo explicar. Reuní a los 3 jóvenes y les dije: «Nadie va a entregarlos. Esto es la casa de Dios y aquí estarán seguros. Lo que sea que pase, confiaremos en Él». Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Aumentamos las vigilias de oración. La iglesia estaba abierta las 24 horas. Turnos de 5 personas oraban toda la noche. Ayunamos colectivamente. No comimos nada sólido durante esos 7 días, solo agua y jugo. La congregación creció paradójicamente. Las noticias de la amenaza se corrieron, y en lugar de espantar a la gente, más personas llegaron. Querían ser parte de lo que estaba pasando. Para el domingo, 180 personas llenaban la iglesia, pero lo que no sabíamos era que el fantasma estaba planeando algo que nunca antes había hecho. Una ejecución pública masiva que aterrorizaría a toda la comuna por décadas. El sábado 17 de junio, faltando un día para que se cumpliera el plazo, recibimos información de una fuente inesperada.
Una mujer de unos 45 años, que nunca había venido a la iglesia, llegó corriendo cerca de las 3 de la tarde. Estaba despeinada, sudando, respirando con dificultad. «Padre, vine a advertirle. Mi hijo es parte de los invisibles. Él no quería, pero lo obligaron. Anoche escuché cuando hablaban. Van a venir mañana en la madrugada. No van a tocar la puerta. Van a entrar directamente y van a matar a todos los que estén adentro, no solo a los 3 muchachos. A todos, para enviar un mensaje. ¿Cuántos van a venir?», le pregunté. Ella tragó saliva. 12. Van a venir 12 con armas automáticas. Y el fantasma va a estar con ellos. Nunca viene personalmente, pero esta vez sí. Dice que esto es especial. Le agradecí a la mujer y le pedí que se fuera a su casa, que mantuviera a su hijo alejado si podía. Cuando se fue, me senté en una de las bancas de madera y sentí, por primera vez en semanas, miedo real. 12 hombres armados, armas automáticas, el fantasma en persona. Esto ya no era una amenaza, era una ejecución programada. Reuní a la congregación esa tarde para el último culto antes del domingo. Fueron 140 personas. Les conté todo. Algunos lloraron, otros se levantaron para irse y nadie los juzgó. Pero algo extraordinario sucedió. 89 personas decidieron quedarse para la vigilia de esa noche. Entre ellos había 14 niños, desde bebés hasta adolescentes. Sus padres dijeron: «Si Dios está en esta casa, es el lugar más seguro de toda la comuna». Esa noche organizamos la vigilia más intensa que habíamos hecho. Dividimos los turnos de oración. Algunas personas cantaban en voz baja, otras leían las escrituras en voz alta. Los niños dormían en colchonetas que colocamos en el piso. El ambiente tenía algo extraño, una mezcla de tensión y paz que no puedo explicar con palabras. Era como si el cielo se estuviera acercando a la tierra, pero al mismo tiempo, como si la oscuridad también se estuviera concentrando afuera. A la medianoche, uno de los niños, un pequeño de 7 años llamado Samuel, se despertó sobresaltado. Corrió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Padre Esteban, ¿por qué hay tantos hombres brillantes alrededor de la iglesia?» Yo miré por la ventana. No vi nada. «¿Qué hombres, Samuel?» «Los hombres grandes con ropas blancas. Están parados en el techo y en todas las esquinas. Tienen espadas grandes que brillan». Otros 2 niños dijeron que ellos también los veían. Los adultos no podíamos ver nada, pero los 3 niños describían exactamente lo mismo. Hombres de casi 3 metros de altura, vestidos con túnicas blancas que emitían luz propia, con espadas enormes en sus manos, parados en formación alrededor de todo el edificio. Hermanos, en ese momento supe que lo que estaba por venir no era solo una batalla física, era una batalla espiritual, y nosotros estábamos en medio. Las horas pasaron lentamente: 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la madrugada. Algunos se quedaron dormidos, otros seguían orando en susurros. Yo leía el Salmo 91 una y otra vez. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará». Y entonces, a las 4:47 de la madrugada del domingo 18 de junio de 2017, escuchamos el sonido que todos temíamos. Motos. No 1 ni 2, 6 motos subiendo la calle empinada que llevaba a la iglesia. El sonido de los motores resonaba entre las casas cercanas. Se detuvieron justo afuera. Los motores se apagaron casi simultáneamente. Silencio. Todos en la iglesia estábamos despiertos ahora. Los niños comenzaron a llorar, pero sus madres los callaron suavemente. Los 3 jóvenes ex-sicarios estaban de rodillas en la parte de adelante, con las manos levantadas.
orando en voz alta. Padre, perdónanos por todo lo que hicimos. Si vamos a morir hoy, que sea para tu gloria. Escuchamos pasos, muchos pasos. Botas pesadas subiendo los 3 escalones de concreto que llevaban a la puerta principal. Alguien probó la manija. Estaba cerrada por dentro con un simple pestillo. Hubo una pausa. Luego, un golpe brutal que hizo temblar toda la puerta. Otro golpe. La madera empezó a astillarse. Al tercer golpe, la puerta se abrió de par en par. Entraron uno tras otro. Conté mientras entraban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 hombres. Todos con pasamontañas negros. Todos con armas que reconocí de mis años en Centroamérica. Pistolas Glock, 2 con subfusiles Uzi, 1 con una escopeta recortada. Vestían ropa oscura, jeans negros, chaquetas con capuchas. El último en entrar era más alto que los demás, cerca de 1,85 metros. Llevaba una chaqueta de cuero negro y un pasamontañas rojo. Supe inmediatamente quién era. El fantasma. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. El fantasma caminó lentamente hacia el frente. Sus pasos resonaban en el piso de cemento. Se detuvo a unos 5 metros de donde estábamos. Los otros 11 hombres se dispersaron por la iglesia, cubriendo todas las salidas. 3 se quedaron en la entrada principal. 2 fueron a la puerta lateral. 2 más a la puerta de atrás. Los otros 4 se posicionaron entre las bancas, apuntando directamente a la congregación. El fantasma habló. Su voz era joven, como había imaginado, pero controlada, fría. «Buenas noches», dijo con sarcasmo. «Venimos por 3 ratas que se esconden aquí. Andrés, Kevin, Julián. Párense». Los 3 jóvenes no se movieron, seguían de rodillas con las manos levantadas. El fantasma sacó su pistola, una Glock 19 negra y brillante. Dije que se paren. Los 3 se levantaron lentamente. «Bien, caminen hacia aquí». Los 3 comenzaron a caminar. Cada paso parecía durar una eternidad. Cuando llegaron frente a el fantasma, él los miró uno por uno. «Ustedes pensaron que podían traicionarme y esconderse en una iglesia. Pensaron que Dios los iba a proteger». En ese momento, hermanos, algo en mi interior se encendió. Me levanté de la banca donde estaba, di 3 pasos al frente, quedé entre el fantasma y los 3 jóvenes. «Si vas a dispararles, tendrás que dispararme primero a mí». El fantasma me miró. A través de los huecos del pasamontañas solo podía ver sus ojos. Eran oscuros, casi negros. Movió la pistola y me apuntó directamente a la cabeza. «Está bien, cura. Tú primero entonces». Lo que pasó en los siguientes segundos sucedió en cámara lenta. El fantasma apretó el gatillo. Vi su dedo moverse. Escuché el clic del mecanismo, pero no salió ninguna bala. Confundido, volvió a apretar. Clic. Nada. Miró su arma con desconcierto. Agitó la corredera. Intentó de nuevo. Clic, clic, clic. Nada.
Uno de los sicarios que estaba cerca intentó disparar su arma al aire, probablemente para intimidarnos. Clic. Nada. Otro lo intentó. Clic. Confusión total entre ellos. Los 12 empezaron a revisar sus armas simultáneamente, apretando gatillos, agitando correderas, revisando cargadores. Todas las armas tenían balas, todas estaban en perfecto estado mecánico, pero ninguna funcionaba. Y entonces, hermanos, en ese preciso instante, a las 4:51 de la madrugada, algo sobrenatural llenó ese lugar. La temperatura cambió de inmediato. El aire cálido y pesado de Medellín se volvió fresco, casi frío. Un viento comenzó a soplar dentro de la iglesia, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El viento venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Las llamas de las velas que teníamos encendidas comenzaron a crecer, pero no se apagaban con el viento, al contrario, se hacían más brillantes. Luego vino la luz, una luz dorada, cálida, que no venía de ninguna fuente visible. No venía del techo, ni de las ventanas, ni de las velas. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en luz. La luz creció en intensidad hasta que tuvimos que entrecerrar los ojos. Pero no era una luz que cegara. Era una luz que reconfortaba, como si cada partícula de luz estuviera llena de amor líquido. Los 12 sicarios dieron pasos hacia atrás, tropezando unos con otros. Sus armas cayeron de sus manos, golpeando el piso con ruidos metálicos. Uno por uno, comenzaron a caer de rodillas, no porque quisieran. Parecía que una fuerza invisible los estaba presionando hacia abajo. Sus cuerpos se doblaban contra su voluntad. Samuel, el niño de 7 años, se paró y señaló hacia el frente de la iglesia. «Ahí está. El hombre brillante más grande está ahí». Todos miramos hacia donde señalaba, justo detrás de donde yo estaba parado. Los adultos no podíamos ver nada con claridad, pero sentíamos una presencia. Era como si algo masivo, algo infinitamente poderoso, pero infinitamente amoroso, hubiera entrado al lugar y estuviera llenando cada centímetro del espacio. Entonces, hermanos, escuchamos una voz. No era una voz audible como la mía ahora. Era una voz que resonaba directamente en el pecho, en el espíritu, en lo más profundo del ser. Una voz que era a la vez masculina y femenina, suave y poderosa, antigua y fresca. La voz dijo simplemente, «Basta». Esa única palabra tuvo el peso de 1000 universos. El fantasma, todavía de rodillas, se quitó el pasamontañas con manos temblorosas. Era un joven de unos 28 años, con piel morena, ojos castaños ahora llenos de lágrimas, cabello negro corto, una pequeña cicatriz en la barbilla. Y hermanos, cuando vi su rostro, algo en mi memoria se activó. Lo había visto antes. ¿Pero dónde? Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. No un llanto silencioso, un llanto desgarrador, como el de un niño perdido que finalmente encuentra a su madre después de años. «No puedo, no puedo, no puedo», repetía una y otra vez. Los otros 11 sicarios también se habían quitado los pasamontañas. Todos eran jóvenes. El mayor parecía tener unos 30 años, el menor no más de 18. Todos lloraban, algunos con la frente pegada al piso, otros con las manos levantadas temblando. El fantasma, todavía de rodillas, miró hacia arriba, hacia donde el niño había señalado, y habló entre sollozos. «Lo siento, Dios, lo siento. Maté a 23 personas, 23, todas con familias, todas con sueños. Lo siento, perdóname, por favor, perdóname». Me acerqué lentamente a él. Me arrodillé a su lado. «¿Cómo te llamas?», le pregunté suavemente. «Cristian. Mi nombre es Cristian Vargas Mendoza. Tengo 28 años y no merezco estar vivo. Cristian». El nombre resonó en mi mente y entonces lo recordé. 15 años atrás, en 2002,
Una misionera española había sido asesinada en este mismo barrio. Había venido a trabajar con niños de la calle. Su nombre era Mercedes Mendoza. Había visto su foto en los archivos de la iglesia cuando llegué, y junto a ella en la foto había un niño de unos 13 años, un niño que ahora era el hombre arrodillado frente a mí. ¿Mercedes Mendoza era tu madre?, pregunté. Cristian me miró con sorpresa y dolor. ¿Cómo sabe usted? Su foto está en nuestros archivos. Era misionera aquí. Cristian se derrumbó completamente. La mataron porque se negó a dejar de predicar en las esquinas. Yo tenía 13 años. La vi morir. Le dispararon 5 veces. Y yo... Cristian no pudo terminar la frase. Su cuerpo se sacudía con sollozos. ¿Tú qué, Cristian?, le pregunté con suavidad. Yo me convertí en lo que ella más odiaba. Me uní a la misma banda que la mató. Maté en nombre de esa misma organización. Destruí vidas como la de ella. ¿Cómo puede Dios perdonar eso? Me levanté y caminé hacia el pequeño cuarto de atrás donde guardábamos los archivos viejos de la iglesia. Busqué en una caja hasta encontrar lo que recordaba haber visto. Era una cruz de madera pequeña, de unos 15 centímetros, con una cuerda de cuero. En la parte de atrás tenía grabadas las iniciales MM y una fecha, 1985. La traje y se la mostré a Cristian. Esta cruz la encontramos entre las pertenencias de tu madre después de su muerte. Nadie vino a reclamarla. Ha estado guardada aquí durante 15 años. Creo que Dios la guardó para este momento. Cristian tomó la cruz con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron enormes. Esta cruz, mi abuelo se la dio a mi madre cuando ella decidió ser misionera. Yo la vi usar esta cruz toda mi infancia, la besó y la presionó contra su frente, llorando con tal intensidad que todo su cuerpo temblaba. En ese momento, hermanos, la presencia en la iglesia se intensificó aún más. La luz dorada creció tanto que toda la iglesia parecía hecha de oro líquido, y todos, absolutamente todos, incluidos los sicarios, los niños, los adultos, yo mismo, sentimos una oleada de amor. No puedo describir con palabras humanas lo que era. Era como ser sumergido en un océano de aceptación absoluta, de valor infinito, de perdón completo. Era como si cada error, cada pecado, cada vergüenza fuera lavada en un solo instante. Los 12 sicarios se rindieron completamente esa madrugada. Andrés, Kevin y Julián se acercaron a ellos, no con enojo o miedo, sino con compasión. Se arrodillaron junto a sus antiguos compañeros y comenzaron a orar por ellos. La congregación completa se levantó de las bancas y rodeó a los 12 hombres. Pusieron sus manos sobre sus hombros, sus cabezas, sus espaldas, y oraron. Oramos durante 2 horas. No paramos. Cuando finalmente la luz comenzó a disminuir, cuando el sol real empezó a salir por las ventanas, los 12 hombres eran diferentes. Algo en sus ojos había cambiado. La dureza había desaparecido, la muerte había sido reemplazada por vida. Cristian se me acercó sosteniendo todavía la cruz de su madre. Padre Esteban, necesito que sepa algo. Nosotros no veníamos solo a matar a estos 3. Teníamos órdenes de quemar esta iglesia con todos adentro. Traíamos gasolina en las motos. Iban a ser más de 80 personas, mujeres, niños, todos. Yo iba a hacer eso. Dios me detuvo. Me salvó de convertirme en el peor monstruo que esta comuna haya visto jamás. Le pregunté algo que necesitaba saber. Cristian, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en tu madre? Bajó la mirada. Hace años que no pensaba en ella. La había borrado de mi mente. Era muy doloroso. Pero esta noche, cuando ustedes estaban orando, antes de que entráramos, escuché su voz, Padre, diciéndome: Cristian, todavía hay tiempo. Todavía puedes volver. Pensé que me estaba volviendo loco. No te estabas volviendo loco, Cristian. Tu madre ha estado orando por ti desde el cielo durante 15 años,
y esta noche Dios respondió su oración. Los días siguientes fueron caóticos pero hermosos. Los 12 ex sicarios se quedaron en la iglesia. Dormíamos todos apretados en las habitaciones de atrás, en el piso, con colchonetas y cobijas. La iglesia se convirtió en un refugio seguro, pero sabíamos que no podíamos mantener esto en secreto. La noticia de que los invisibles habían ido a masacrar una iglesia y habían salido convertidos se esparció por toda la Comuna 13 en cuestión de horas. Algunos no lo creían. Pensaban que era una trampa. Otros estaban enojados, especialmente familiares de personas que los sicarios habían matado. El miércoles después del milagro llegó a la iglesia una mujer de unos 50 años. Entró directamente hasta donde estaba Cristian. Sin decir palabra, le dio una bofetada con toda su fuerza. «Tú mataste a mi hijo, Carlos Alberto, de 19 años. Le disparaste en la cabeza hace un año». Cristian no se defendió. Dejó que la bofetada lo golpeara. Bajó la cabeza. «Tiene razón. Yo lo maté. Y no hay nada que pueda hacer para devolverle a su hijo. Pero si me lo permite, dedicaré el resto de mi vida a asegurarme de que ningún otro hijo muera como murió el suyo». La mujer lo miró con odio, luego con confusión, luego con algo que no esperaba ver, curiosidad. «¿Realmente cambiaste?» Cristian asintió. «No por mi fuerza. Dios me cambió». La mujer se quedó ahí parada por un minuto completo. Luego se dio la vuelta y se fue. Pero al salir se detuvo en la puerta. «Si realmente cambiaste, ven a visitarme algún día. Quiero entender cómo es posible que un asesino se convierta en otra cosa». Ese fue el primer paso de algo extraordinario. Durante las siguientes semanas, Cristian y los otros 11 comenzaron a visitar a las familias de sus víctimas. No todos los recibieron, algunos los corrieron, algunos los amenazaron, pero algunos, no todos, pero algunos, decidieron escuchar. Y cuando escucharon el testimonio de lo que había pasado esa madrugada, algo en ellos comenzó a cambiar también. El periódico local, El Colombiano, se enteró de la historia. Enviaron a una reportera llamada Lucía Ramírez, de 34 años. Ella era escéptica, pensaba que era otra historia de manipulación religiosa. Pero cuando entrevistó a los 12 ex sicarios por separado, todos contaron la misma historia con los mismos detalles. Las armas que no funcionaron, la luz dorada, la presencia, la voz, las lágrimas, los niños que vieron ángeles. Lucía pidió ver las armas. Las habíamos guardado en una caja en la parte de atrás. Ella llevó 3 de las pistolas a un armero certificado en Medellín. El armero las revisó. Su informe fue claro. Todas las armas están en perfecto estado mecánico. Los cargadores están llenos. Los mecanismos funcionan perfectamente. No hay razón física para que estas armas no hubieran disparado. El artículo de Lucía salió en la primera página el 5 de julio de 2017. El titular decía: «Milagro o misterio. 12 sicarios se convierten después de que sus armas fallan en iglesia de la Comuna 13». El artículo era cauteloso, pero honesto. Presentaba los hechos sin explicarlos. Y terminaba con una pregunta: ¿puede la fe hacer que las armas fallen? Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.
Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. La conversión de los invisibles tuvo un efecto dominó que nadie anticipó. Cuando otros miembros de la banda vieron que su líder y sus mejores sicarios habían dejado las armas y no habían sido asesinados como represalia, algunos comenzaron a preguntarse si también podían salir. En agosto de 2017, 3 semanas después del milagro, 17 pandilleros más llegaron a la iglesia, no para atacar, para convertirse. Para septiembre, el número había crecido a 43, para octubre a 89. Para diciembre, 127 expandilleros se habían convertido y habían dejado la vida criminal. La Comuna 13 experimentó algo sin precedentes. La tasa de homicidios cayó un 67% en solo 8 meses. La Policía Nacional de Colombia publicó un reporte oficial en enero de 2018 confirmando las estadísticas. El comandante de la estación, el capitán Roberto Salazar, de 46 años, dio una conferencia de prensa donde dijo textualmente: "No tenemos una explicación lógica para esta reducción tan dramática de la violencia. Algo está pasando en esa comuna que está fuera de nuestros parámetros normales de análisis". Cristian se convirtió en el pastor de jóvenes de la iglesia. Usaba su conocimiento del mundo de las pandillas para alcanzar a otros que todavía estaban atrapados. Sabía cómo hablaban, cómo pensaban, qué los motivaba. Podía identificar a un reclutador de bandas a 20 metros de distancia. Y cuando identificaba a un joven en riesgo, se acercaba con autoridad moral que nadie más tenía. Yo fui donde tú estás. Maté 23 personas, y si Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. En febrero de 2018, 8 meses después del milagro, algo extraordinario sucedió. Una banda rival de otra comuna, llamados Los Rastrojos, vino a la Comuna 13 buscando venganza por territorios perdidos. Eran 20 hombres armados. Llegaron un jueves por la noche, cerca de las 11. Pero en lugar de encontrar resistencia de otra banda, encontraron a Cristian caminando solo por la calle. Lo reconocieron inmediatamente. El fantasma. ¿Qué haces caminando solo por aquí? ¿Dónde está tu gente? Cristian respondió con una calma sobrenatural: "No tengo gente. Ya no estoy en eso". Los rastrojos se rieron. "No te creo nada. Estás preparando una trampa". Cristian levantó su camisa mostrando que no tenía armas. "No es trampa. Yo cambié. Dios me cambió. Y ustedes también pueden cambiar". Esa simple interacción desactivó un conflicto que pudo haber resultado en una masacre. Los rastrojos no atacaron esa noche. Confundidos, se fueron. 3 de ellos regresaron una semana después a la iglesia. Querían saber más sobre este Dios que hacía que las armas no dispararan y convertía a asesinos en pacifistas. Para mayo de 2018, la Iglesia Luz en las Alturas había crecido de 45 miembros a más de 600. Tuvimos que hacer 3 servicios cada domingo porque la gente no cabía. Plantamos 4 iglesias satélites en diferentes partes de la comuna, cada una liderada por ex-sicarios convertidos. La transformación era tan visible que organizaciones internacionales comenzaron a visitarnos para documentar lo que estaba pasando. En junio de 2018, exactamente un año después del milagro, hicimos una ceremonia especial. Invitamos a todas las familias de las víctimas de los sicarios que se habían convertido. Fueron 38 familias. Cada ex sicario se paró frente a la familia de su víctima y pidió perdón públicamente. No todos perdonaron ese día. Algunos no estaban listos. Y eso estaba bien. Pero 22 familias sí perdonaron. Hubo abrazos entre madres que habían perdido hijos y los hombres que los habían matado. Hubo llanto. Hubo sanidad. Una de las cosas más impactantes fue lo que pasó con Samuel, el niño que había visto los ángeles esa madrugada.
Para el segundo aniversario del milagro en 2019, Samuel tenía 9 años. En una entrevista que le hizo un canal de televisión cristiano, le preguntaron, ¿todavía ves a los ángeles? Samuel sonrió. No todo el tiempo, pero a veces, cuando hay peligro, sí los veo. Están siempre cuidando la iglesia. El entrevistador le preguntó, ¿cómo sabes que son ángeles y no tu imaginación? Samuel respondió con una simplicidad que solo un niño puede tener. Porque cuando los veo, siento amor. No el amor que siento cuando mi mamá me abraza. Un amor más grande. Un amor que hace que no tenga miedo de nada. En 2019, 2 años después del milagro, Cristian se casó con una mujer de la congregación llamada Carolina Pérez, de 26 años, hija de uno de los líderes de la iglesia. La boda fue en la misma iglesia donde todo había sucedido. Andrés, Kevin y Julián fueron parte de la ceremonia. Más de 400 personas asistieron, incluyendo policías, ex sicarios, familias de víctimas y periodistas. El capitán Salazar, el mismo que había dado la conferencia de prensa un año antes, fue invitado especial. Durante el discurso de boda, Cristian sostuvo la cruz de madera de su madre. Habló directamente a la congregación. Esta cruz representa todo lo que yo destruí y todo lo que Dios restauró. Mi madre murió predicando el Evangelio en estas calles. Yo maté en estas mismas calles. Pero Dios tomó la muerte que yo causé y la transformó en vida, no porque yo sea especial, sino porque Él es bueno. Si estás aquí hoy y piensas que tu vida está demasiado arruinada para que Dios la use, mírame. Si Dios pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Para 2020, la Comuna 13 había cambiado tanto que el gobierno de Medellín lanzó un programa de turismo en el barrio. Sí, escuchaste bien. El mismo barrio que en 2017 era considerado uno de los más peligrosos de Latinoamérica, ahora tenía tours turísticos. Las escaleras que antes estaban manchadas de sangre, ahora estaban cubiertas de murales coloridos pintados por jóvenes artistas. Muchos de ellos ex sicarios convertidos que habían encontrado en el arte una forma de expresar su nueva vida. La Iglesia Luz en las alturas se convirtió en una parada en esos tours. Cristian personalmente guiaba grupos de turistas y les contaba la historia de lo que había pasado esa madrugada de junio de 2017. Muchos turistas salían llorando. Algunos se convertían ahí mismo. La historia se había esparcido tanto que personas de toda Colombia y otros países venían específicamente a escuchar el testimonio directo de los involucrados. En 2021, 4 años después del milagro, recibimos una carta inesperada. Era de la mujer que había dado la bofetada a Cristian, la madre de Carlos Alberto. La carta decía, «Cristian, han pasado 4 años desde que te golpeé en la iglesia. He estado observando tu vida desde entonces. He visto cómo has servido a esta comunidad. He visto cómo has amado a las personas que deberían odiarte. He visto tu matrimonio, tu fidelidad, tu humildad. Y finalmente estoy lista para decirte algo que nunca pensé que diría. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque Jesús me está enseñando a perdonar como Él perdona. Quiero que sepas que mi hijo está en paz, y yo también puedo estar en paz ahora». Cuando Cristian leyó esa carta en el culto del domingo, no pudo terminarla. Se quebró completamente. 2 de los líderes tuvieron que ayudarlo a sentarse. La congregación completa lloró con él. Esa carta fue enmarcada y colgada en la pared de la iglesia como testimonio del poder del perdón. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En marzo de 2023, 6 años después de aquella madrugada, recibí una llamada de España. Era mi superior, el mismo que me había enviado a Medellín en 2017. «Esteban, tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas a Mercedes Mendoza?
Por supuesto que la recordaba. Era la madre de Christian, la misionera asesinada en 2002. Mi superior continuó. Su caso fue presentado al Vaticano hace 2 años como parte de un proceso de beatificación para mártires modernos. Ayer recibimos confirmación. Mercedes Mendoza será beatificada el próximo año. Será reconocida oficialmente como mártir de la fe. Hermanos, cuando le conté esto a Christian, su reacción fue algo que nunca olvidaré. No saltó de alegría. No gritó. Se sentó en silencio por 10 minutos completos. Luego me miró con lágrimas cayendo por su rostro y dijo: «Mi madre oraba para que yo fuera salvo. Ella murió sin ver esa oración respondida, pero Dios la respondió 15 años después. Y ahora va a ser reconocida en el cielo y en la tierra por su fidelidad». ¿Cómo puede ser Dios tan bueno? La ceremonia de beatificación está programada para octubre de 2024. Christian y Carolina van a viajar a Roma para estar presentes. Y el Papa ha pedido específicamente que Christian comparta su testimonio durante la ceremonia. Un ex sicario, un asesino de 23 personas, va a pararse frente al Papa y millones de católicos alrededor del mundo para contar cómo la oración de una mártir alcanzó a su hijo desde el cielo. Hoy, en 2024, 7 años después del milagro, la Comuna 13 es un ejemplo de transformación urbana en toda Latinoamérica. La tasa de homicidios se mantiene 72% más baja que en 2017. Más de 340 expandilleros se han convertido y han dejado la vida criminal. De esos 340, 89 son ahora pastores, líderes de iglesia o misioneros. 52 han completado estudios universitarios. 127 tienen trabajos estables. 34 están casados con familias. 18 han plantado iglesias en otras comunas de Medellín. La Iglesia Luz, en las alturas, ahora tiene 1.200 miembros activos. Hemos plantado 12 iglesias satélites en Medellín y 3 en otras ciudades de Colombia. Tenemos programas de rehabilitación para exadictos, escuelas de oficios para jóvenes en riesgo, comedores comunitarios que alimentan a 400 personas diarias y un centro de mediación de conflictos que ha prevenido 67 venganzas potenciales en los últimos 3 años. Christian ahora tiene 35 años. Es el pastor principal de una de las iglesias satélites. Él y Carolina tienen 2 hijos. Un niño de 4 años llamado Carlos Alberto, en honor a una de sus víctimas, y una niña de 2 años llamada Mercedes, en honor a su madre. Andrés, Kevin y Julián también son pastores. Los 3 están casados. Los 3 tienen familias. Los 3 dedican sus vidas a rescatar a otros de donde ellos salieron. De los otros 11 sicarios que entraron esa madrugada, 8 son líderes de células en diferentes iglesias. 2 son misioneros en zonas rurales de Colombia trabajando con exguerrilleros. Y 1 murió en 2020 de cáncer, pero rodeado de su familia, en paz con Dios y con los hombres. Las armas que fallaron esa noche todavía las tenemos guardadas en una caja de cristal en la iglesia. Nunca hemos intentado dispararlas de nuevo. Son un recordatorio físico de que cuando Dios decide intervenir, ni las armas más poderosas del hombre pueden detener su voluntad. Hermanos, lo que presencié aquella madrugada del 18 de junio de 2017 no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo las armas en la Comuna 13 puede detener lo que sea que te esté amenazando hoy. Puede ser pobreza, enfermedad, depresión, adicción, violencia, desesperanza. No importa qué tan grande sea tu enemigo, nuestro Dios es más grande. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás pasando por un valle de sombra de muerte, si sientes que los enemigos te rodean, si piensas que no hay salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto, no es coincidencia. Dios te está diciendo hoy, yo estoy contigo, yo pelearé por ti, solo confía. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Tu suscripción no es solo un número, es una vida que puede ser tocada por el siguiente testimonio. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que está en las drogas, tu amigo que perdió la esperanza, tu primo que está en una banda. Alguien en tu vida necesita escuchar que Dios todavía hace milagros. Sé el instrumento que lleve este mensaje a esa persona. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa qué tan imposible parezca tu situación. El mismo Dios que hizo fallar 12 armas simultáneamente puede hacer lo imposible en tu vida. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, alguna sugerencia de testimonios que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Cada comentario es leído, cada oración es tomada en serio. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en este día y siempre. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que detuvo el sol para Josué, que cerró la boca de los leones para Daniel, que resucitó a Lázaro, que venció la muerte en la cruz, ese mismo Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.